Buen día, soy el profesor Edinson Dugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. En el mundo físico que nosotros los ingenieros estudiamos, existen cantidad de dispositivos, de instrumentos, máquinas que pueden ser considerados como sistemas. Por ejemplo, un motor eléctrico puede ser considerado como un sistema. Un motor eléctrico se alimenta generalmente de 2 o 3 cables, y esa alimentación que nosotros le estamos ingresando produce cierto movimiento de rotación hacia un lado o hacia otro. De la misma forma, produce una cantidad de calor de repente que emana, produce un ruido al estar el encendido, unas vibraciones que se pueden notar sobre la base a la cual él está acoplado, cantidad de cosas allí. Siempre entonces nosotros podemos considerar que este sistema tiene algo que le está entrando y tiene cantidad de cosas que están saliendo de allí. De la misma forma pudiésemos nosotros considerar una resistencia eléctrica donde a ella se le aplica una energía, una corriente que está circulando, y ella produce una cantidad de calor, produce una oposición a la circulación de corriente eléctrica en sentido inverso, en fin, produce también una radiación electromagnética, cantidades de valores que se están dando allí. Entonces podemos decir que siempre nosotros vamos a tener un sistema que podemos considerarlo como una caja negra, un concepto muy parecido al que nos daban a nosotros cuando estudiamos las funciones, por allá en cálculo 10, matemática 10, dependiendo de cómo lo hayamos visto. Esta caja negra que nosotros estudiaremos como sistema tiene una ecuación característica para ella, que nosotros vamos a llamar como una HDT. Esta ecuación HDT se le llama normalmente respuesta impulsiva. Respuesta impulsiva o respuesta impulsional también se le suele decir a ello. Si nosotros transformamos esa respuesta impulsiva, vamos a tener la HDF, la cual nosotros llamaremos función de transferencia. Hay que tener cuidado con estos conceptos, porque hay algo que a lo que nosotros llamamos característica de transferencia, y a veces esa característica de transferencia la suelen llamar como función de transferencia. Tengamos cuidado con esos conceptos. Cuando nosotros llamamos función de transferencia, va a ser la ecuación HDF, que es la transformada de la respuesta impulsiva. Estas ecuaciones nosotros a veces las solemos relacionar con lo que es el modelo del sistema. El modelo de un sistema es una ecuación matemática que me permite predecir la salida para una entrada dada, y a partir de esa ecuación se puede obtener la respuesta impulsiva y, por supuesto, la función de transferencia. Si nosotros estamos trabajando en el tiempo, decimos que a esta señal, a este sistema con el que estamos trabajando, que puede ser un motor, puede ser una resistencia, puede ser una antena, puede ser un sistema cualquiera que encontremos en nuestro mundo real, van a aplicársele variables de entrada. Unas variables que nosotros normalmente la vamos a escribir como x de t. ¿Qué pueden ser estas variables de entrada? Pueden ser una corriente, puede ser un voltaje, puede ser una señal,
puede ser cualquier cosa que esté ingresando a este sistema. Y luego de pasar este estímulo o esa excitación, luego de pasar por el sistema, él me va a arrojar una variable de salida que normalmente la vamos a llamar y de t. ¿Qué puede ser la salida? Por ejemplo, si estamos en el motor, la salida puede ser el calor que está emanando, puede ser el ruido que esté dándose, puede ser el giro, el torque, puede ser las vibraciones que produzca este motor, y las variables de entrada puede ser la corriente eléctrica con la que nosotros estemos excitando el motor para poder hacerlo girar. Estas variables de entrada y de salida serán consideradas según el caso que nosotros tengamos en estudio. Es muy difícil considerar todas estas variables, tener un modelo, tener una respuesta impulsiva que me permita modelar todas estas ecuaciones, todas estas variables que se estén dando aquí. Tendríamos una ecuación muy fuerte, muy macro. Y también, dependiendo del estudio, vamos a tener el nivel de complejidad de esta ecuación. Recordemos que todos los sistemas reales son sistemas no lineales, y cuando trabajamos con no linealidades, la matemática se va complicando cada vez más y más. Dependiendo entonces de la precisión que querramos, del estudio que vayamos a hacer, va a avanzar en complejidad esa ecuación, esa respuesta impulsional. Si nosotros queremos nada más ver qué tan rápido va a girar un motor para un estímulo dado, no nos interesa estudiar el calor, ni las vibraciones, ni el ruido, pues ¿para qué vamos a incluir estas ecuaciones o esas variables en la ecuación principal? No haría falta, sino solamente buscar estudiar lo que necesitemos. Recordemos que en ingeniería siempre se busca realizar aproximaciones para lograr un resultado aceptable. Eso optimiza tiempo, optimiza recursos y economiza en ciertas formas el proceso que nosotros estemos desarrollando. Ahora bien, esas señales que nosotros decimos señal de entrada y señal de salida también tiene su correspondiente transformada, que nosotros llamaremos X de F para mi señal de entrada, y para la salida una señal Y de F. Pero ¿cómo se puede obtener esa señal Y de T? Pues Y de T simplemente va a ser la multiplicación de mi señal X de T, pero no en un proceso normal, sino mediante una convolución por la H de T. Transformando esto, recordemos que una convolución en uno de los dominios, en el otro dominio, significa una multiplicación. Es decir, aquí tendríamos la X de F multiplicando a la H de F. En este caso, la ecuación queda hasta acá. No podemos despejar variables, no podemos despejar la señal, no podemos hacer gran cosa. Sin embargo, aquí en el proceso, en el dominio de la frecuencia, este proceso de multiplicación puede ser perfectamente despejado. Y también podemos decir que la función de transferencia H de F es exactamente lo mismo a decir que vamos a tener la señal Y de F dividida entre la X de F. Ahora bien, ¿por qué se le llama a esta señal respuesta impulsiva? Notemos algo. ¿Qué pasa si la X de T es un impulso? Asumamos que tenemos una señal que es una delta de Dirac, una delta de T. Es un impulso unitario. Si estimulamos un sistema H de T, tendremos que en la salida la Y de T va a ser mi señal de entrada convolucionando por la H de T, es decir, va a ser la delta de T convolucionando con mi señal H de T. Pero bien, ¿qué pasa si convolucionamos una señal con un delta? Decíamos que
el resultado va a ser esa señal desplazada hacia donde esté ubicado el delta. Si el delta está en el origen, tendremos entonces que mi y de t va a ser exactamente igual a la h de t. ¿Qué significa esto? ¿O para qué me sirve esto? Esto me permite a mí caracterizar un sistema o obtener la respuesta de ese sistema cuando se está estimulando con un impulso. Metemos un impulso a la entrada y vamos a obtener en la salida lo que se lea. La respuesta de salida va a ser la función h de t o la respuesta impulsiva h de t. De esa manera puedo yo averiguar cómo funciona este sistema acá. Puedo caracterizarlo. Pero me dirán un momento, el delta de t no es una señal que sea real del todo. Decimos que esto es una señal que tiene una amplitud infinita y que su duración es extremadamente baja, tendiendo a cero. Es una señal netamente matemática. Recordemos que nosotros cuando tratamos de procesar una señal delta de t, decíamos que era una señal tendiendo a los rectángulos, donde este ancho va a tender a cero, mientras que esta amplitud de acá decíamos que iba a tender a infinito. Pero bien, ¿cómo logramos eso en el mundo real? Bueno, básicamente se busca hacerle o estimular esta señal mediante un disparo que se genere en un instante de tiempo muy corto, mediante un generador de funciones de muy buena calidad que permita programar esto con una amplitud bastante amplia, bastante alta. Y luego que se estimule el sistema mediante esta señal, en la salida se pone un grabador que me permita saber cuál va a ser el patrón de respuesta para este sistema, y según esto puedo obtener yo esa señal h de t aquí mediante esta grabación que yo haya realizado. En comunicaciones, ¿qué puedo considerar yo como un sistema? Un sistema puede ser considerado un mezclador, por ejemplo, como el que me permite a mí multiplicar una señal m de t con un coseno. Puedo, por ejemplo, considerar un filtro cualquiera, puede ser considerado como un sistema. Puedo considerar de pronto lo que veremos más adelante como un transformador de Hilbert. Puede ser considerado de pronto un sumador. Esto puede ser considerado un sistema. Esto puede ser considerado un sistema. La combinación de todos ellos en cierta forma puede ser considerado como un sistema. El paso a través de una operación de raíz cuadrada también puede ser considerado como un sistema. Cualquier bloque que nosotros utilicemos o vayamos a diagramar puede ser considerado como un sistema y tendrá por correspondiente entonces una función h de t, o sea, una respuesta impulsional, y también una función de transferencia. Esta ecuación que está acá es de vital importancia, puesto que me permite averiguar en muchos casos entrada, salida y función de transferencia a partir de dos de ellas nada más, y me permite hacer varias operaciones por allí. Muchas gracias.